siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esta declaración bíblica nos aferramos para buscar con necesidad y con gratitud todos los días ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 6 del libro de Romanos y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos tu bendición y tu asistencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 6 del libro de Romanos, el apóstol San Pablo nos enfatiza el tema de la santificación en la vida de un creyente. Comienza con una pregunta. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Él ya había explicado que la gracia de Dios es abundante. Dice, ya que la gracia de Dios es abundante, ¿vamos a persistir en el pecado o nos ponemos en armonía con su voluntad? Y él contesta, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Jesús fue bautizado por inmersión, fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. No había pecados en Él que el bautismo tuviera que limpiar. San Mateo 3 dice que lo hizo para dejarnos un ejemplo. Y San Pablo piensa en este mismo bautismo por inmersión. Y ese bautismo por inmersión explica el significado del bautismo. Dice que somos sepultados con Él en su muerte. Cuando una persona es bautizada, es sumergida en el agua, la persona es sepultada, muere a una vida de pecado, así como Jesús murió por nuestros pecados. Y de la misma manera que Cristo resucitó, la persona sale del agua, resucita a una nueva vida. Su pasado perdonado, comienza una nueva experiencia de vida limpia y purificada en el Señor. Por eso dice, a fin de que como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Versículo 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Sí, hay una parte del bautismo, es la muerte de nuestra vida pecaminosa en Cristo, pero hay otra parte, es la resurrección, y hay otra parte, es una vida nueva en Cristo. Y el Evangelio involucra la totalidad de esta transformación. Sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Y de la misma manera, el Dios espera eso de nosotros, que podamos en el bautismo morir a una vida de pecado y en la resurrección simbolizada por el mismo bautismo, vivir revestidos de Cristo, la vida de Cristo. Versículo 11. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en el cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida,
presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el apóstol nos desafía a que podamos vivir una vida de santificación en Dios. Y así como necesitamos de Dios para el perdón, así como necesitamos de Dios para morir a una vida de pecado, también necesitamos de Dios para vivir la vida que Jesús espera que vivamos. Y desde versículo 15 en adelante, San Pablo introduce un tema de esclavos de la justicia. ¿Cómo es eso? Veamos. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Si es por gracia que somos salvos, entonces seguimos haciendo lo que queremos. No, es por gracia que somos salvos. Pero ahora que somos salvos por gracia, ¿vamos a continuar pecando? Porque no es la ley la que nos salvó, sino la gracia. Y Pablo contesta, no, de ninguna manera. Versículo 16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que no lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. O somos esclavos del pecado que lleva a la muerte, o somos esclavos de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Y en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. San Pablo dice, el hecho de que hayamos sido salvados por gracia tiene que significar que hay un cambio en la vida. Si antes servíamos al pecado, ahora sirvamos a Dios. Si antes servíamos a los deseos y a la impureza que llevaba a la maldad, ahora vamos a servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y lo que San Pablo hace insistentemente en este capítulo y en todos sus escritos es mostrar que la salvación es por gracia. Yo no puedo ganarla por méritos, por recursos, por dinero, por obediencia. La salvación es un regalo de Dios. Yo no tengo mérito. La salvación es un don que Dios nos da. Pero cuando recibimos esa salvación que es por gracia, San Pablo nos desafía a que vivamos en armonía con la voluntad del Señor, dependiendo del Señor. Somos justificados por intermedio de la fe por la obra de Cristo y somos santificados por intermedio de la fe por la obra de Cristo. En el Evangelio encontramos la historia de aquella mujer perdonada en sus pecados, a quien Jesús le dijo, vete y no peques más, no continúes en el pecado. Y solo Cristo puede ofrecerme el perdón de mis pecados pasados y la fuerza y el poder para vencer los pecados presentes o futuros. En ambos necesito la presencia del Señor. No hay cómo desestimar la gracia para ser perdonados y no hay cómo desestimar la gracia para crecer en la santificación. Por eso vamos a aferrarnos a Jesús una vez más, no solo para que perdone nuestros pecados, sino para que nos haga vencedores sobre el pecado. No solo para que nos libre de la esclavitud del pecado, sino para que nos haga esclavos de Él y de su justicia, porque esa es la verdadera libertad. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a entenderlo con gratitud y a vivirlo con responsabilidad. Bendice a todos nuestros hermanos, bendice a todos nuestros amigos. Y si alguien de los que escuchan, asisten, miran, todavía no ha experimentado en su vida el bautismo que lo une contigo, que perdona su pasado y que lo habilita, lo capacita para ser victorioso en las promesas y en el poder del Señor, te ruego que toques su corazón para que Él te acepte definitivamente como Señor y Salvador. Bendícenos, bendícelos. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo: Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Si usted ya ha vivido la experiencia del bautismo que le unió a Jesús, mantenga firme su caminata en el Señor. Y si usted todavía no lo hizo y cree que podemos ayudarle, entre en contacto con nosotros para que podamos ayudar. Estamos a su disposición. Mientras tanto, les envío un abrazo. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.